Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Bienvenido al Rojo Vivo. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. El hijo de uno de estos dos trabajadores ha contado que cree que su padre estaba haciendo méritos en su trabajo, cambiando turnos, trabajando en las peores horas del día. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible que tengamos dos trabajadores muertos por esta hora de calor? Es un drama, es tremendo. Es lo primero enviar las condolencias a las familias, a los allegados de estas personas, pero desgraciadamente situaciones de estas se dan cuando concurren dos realidades, ¿no? Una es la de riesgos laborales, en este caso provocados del calor, de un calor enorme que debiera impedir trabajar en según qué circunstancias. Y esto se junta con la precariedad laboral que sigue sufriendo muchísimas personas, sobre todo en estas empresas contratas y subcontratas, que hace pues, que sean carne de cañón de estos dramas, ¿no? Hay que reivindicar, como veníamos haciendo ya desde el sindicato, que se tomen medidas efectivas por parte de las empresas para disminuir o erradicar los riesgos en el trabajo. Ya sabíamos que hacía muchísimo calor. Ya sabemos que en las calles a según qué temperaturas no se puede o no se debe trabajar. Hay que disminuir el calor y si esto no es posible, como es el caso del trabajo en la calle, hay que modificar los horarios y contar con las ropas y con los equipos adecuados para poder trabajar en las mejores condiciones. Estos dramas son evitables si se cumplen las leyes, porque las leyes obligan a las empresas a organizar el trabajo de tal manera que eliminen o disminuyan los riesgos de sufrir accidentes laborales. Y no podemos resignarnos a estos dramas humanos de estos trabajadores que, en fin, uno se queda sin palabras, ¿no? Decía hace un instante, tienen que tener lo que necesitan para hacer su trabajo, su equipamiento, sus trajes. Quiero que escuche al alcalde de Madrid hace unos días, antes de que sucediera esta muerte de un trabajador que trabajaba no para el ayuntamiento, pero sí para Urbaser, a través de esa subcontrata. Y el alcalde de Madrid se enteraba así, o eso contaba, de cómo son los trajes que llevan estas personas que están trabajando en la calle con temperaturas por encima de los 40 grados. Escuchamos al alcalde. Lo del uniforme no sabía, la verdad, que era poliéster. Y estoy de acuerdo contigo que en olas de calor como esta, desde luego, un uniforme de poliéster no se ayuda a lo más mínimo ni os beneficia para poder trabajar. ¿Cómo puede ser? Quiero decir, hay cosas que son difíciles de cambiar, pero hay otras como dar el equipamiento adecuado que no son tan difíciles o no deberían serlo. Claro, pero tienen un coste. Y cuando los ayuntamientos o cuando las administraciones o cuando las empresas subcontratan actividades principales para ahorrarse costes, pasan estas cosas, que es lo que venimos denunciando los sindicatos. Las empresas, en este caso el ayuntamiento, cuando subcontrata la limpieza, que es una actividad principal del ayuntamiento, no puede desentenderse de las responsabilidades de garantizar que se cumple la Ley de Prevención de Riesgos. Y la Ley de Prevención de Riesgos dice que hay que organizar el trabajo de manera que se limiten o se eliminen los riesgos. Y esto se hace, evidentemente, con trajes más ligeros y se hace, llegado el caso, no trabajando a las horas centrales del día. Esto no va de que los trabajadores se autoprotejan o vayan por la sombra, ¿eh? Esto va de que se tomen medidas para organizar el trabajo de una manera distinta y que los ayuntamientos o cualquier gran empresa no se puede desresponsabilizar, si se me permite la expresión, de las condiciones en las que subcontratan los servicios. Porque cuando se hacen pliegos para pagar poco, pues al final las empresas lo que hacen es pagar poco y gastar lo menos posible en prevención de riesgos. Vamos a ver qué dice la Inspección de Trabajo de este caso para ver si se deduce alguna responsabilidad, evidentemente de la empresa, pero también del ayuntamiento. Vamos a esperar a ver el informe de la inspección, pero no pueden las administraciones públicas desentenderse de las condiciones en las que subcontratan y precarizan el empleo. Otra muerte en el mundo laboral, otra muerte de otro empleo absolutamente precario. Ese brigadista del incendio junto a la Sierra de Culebras, en la provincia de Zamora, que ha muerto en las últimas horas intentando apagar el fuego. Y nos ha llamado la atención, 62 años y en primera línea luchando contra las llamas. Y esto, señor Sordo, es lo habitual, por lo que nos cuentan desde los retenes.
Bueno, hacen falta más medios para hacer frente a los incendios, hacen falta mejores dotaciones con más personas y evidentemente hay trabajadores y trabajadoras que a según qué edades no pueden estar en según qué puestos. En las reivindicaciones que tiene Comisiones Obreras sobre cómo tiene que ser el estatuto de los bomberos forestales, ya viene la reivindicación de que a partir de cierta edad los trabajadores y las trabajadoras no puedan ejercer según qué puestos. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo humano, a partir de algunas edades, es más susceptible de ser afectado por una ola de calor, por un golpe de calor o por las circunstancias tan duras en las que se extingue un incendio. Pero como no está aprobado ese estatuto y como no se ha hecho caso a las reivindicaciones, pues nos hemos encontrado con este drama y también, por supuesto, pues todas las condolencias a las familias y a los compañeros del compañero fallecido, ¿no? Condolencias que compartimos. Le tenemos que preguntar también por ese pacto de rentas, pero en concreto hoy lo que nos ha llamado la atención en las últimas horas es un mensaje que ha lanzado la ministra de Hacienda, Montero, en el que, si hemos entendido bien, lo que viene a decir es que ella está dispuesta a poner dentro del pacto de rentas los sueldos de los empleados públicos y las pensiones. Vamos a escuchar a la ministra y le pregunto por ello. El Gobierno de España está dispuesto a poner encima de la mesa, desde la fiscalidad hasta las pensiones, hasta el salario de los empleados públicos, que no tiene mucho que ver con esto, pero que bueno, si creen que puede formar parte, encantado de que forme parte, o cualquier otra medida que ellos consideren que el Gobierno de España pueda contribuir. Montero en Infolibre. Señor Sordo, ¿le sorprende poner en la mesa de ese pacto de rentas los salarios de los empleados públicos, las pensiones? De esto hasta ahora no estaba el Gobierno en esa línea, ¿o no lo había contado? Bueno, porque se estaba confundiendo un pacto de rentas con un pacto salarial. Y para llegar a un pacto de rentas nosotros hemos demandado, en efecto, al Gobierno que explique exactamente qué pone encima de la mesa. Las pensiones, es verdad que ya tenemos un acuerdo para que la revalorización de las mismas se den en función del IPC medio de este año 2022, que va a ser una inflación alta, pero eso está garantizado, ¿no? Pero es verdad que está por resolver el acuerdo salarial en materia de función pública y hay otras cosas, la fiscalidad o, por ejemplo, las prestaciones de desempleo. Si el Gobierno está por la labor de poner encima de esa mesa medidas de este tipo, pues creo que podemos, en efecto, empezar a hablar de la posibilidad de un pacto de rentas y de que el acuerdo salarial, que ojalá pudiéramos llegar en la segunda parte del año para garantizar que los trabajadores no son los paganos de esta crisis de precios, ojalá se pudiera poner en relación con medidas de justicia redistributiva, como puede ser, pues eso, tocar el impuesto de sociedades, garantizar una mejor protección de las prestaciones por desempleo, corroborar que las pensiones van a subir con la inflación y que se va a subir el salario mínimo interprofesional. Bien, ahí sí estaríamos en disposición de hablar de un pacto de rentas que evidentemente pues abre márgenes a ese acuerdo salarial, al menos por parte de Comisiones Obreras, aunque también en ese supuesto vamos a ser exigentes respecto al incremento de los salarios, ¿no? Pero no me parece a mí una mala expresión la que ha tenido la ministra de Hacienda, ¿no? Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias. A vosotros, hasta luego.